En el siguiente capítulo se expresa la variedad de teorías que son parte de la didáctica, donde por medio del análisis de las principales corrientes podemos encontrar cuáles son los problemas que cada disciplina trata de resolver, por lo que es necesario entender el conocimiento que emplea cada una, siendo que las mismas establecen no solo el contenido sustantivo de las corrientes, sino que trata de las relaciones que existen entre ellas, como también en la didáctica como disciplina, lo cual nos permite establecer sus deudas que son muy complejas de resolver, de tal manera que el estado actual de la didáctica es un panorama difícil de entender, donde en primera instancia la representación de las corrientes a través de ciertos autores hace una manera sencilla a estas diversidades teóricas, como también se puede vincular con diferentes programas de investigación científica. Existen diferencias entre teoría científica en una disciplina también producen una impronta y generan nuevas corrientes que, nacidas de una didáctica especial, a veces intentan ocupar el campo de la didáctica general e incluso extenderse a otras didácticas especiales. A partir del movimiento reconceptualización del currículum surge un planteo de la importancia que tienen las distintas teorías, tanto filosóficas como sociológicas o políticas, por lo que deben ser retomadas con el objetivo de reconstruir la teoría de currículum. Es un objeto de conocimiento central de la didáctica. Surgen nuevas perspectivas en el campo de la teoría del diseño y desarrollo del currículum, tales como la fenomenología, el marxismo, el neomarxismo, el psicoanálisis, la crítica social, entre otros. Todo ello con referencia al tema central de currículum, lugar geométrico donde se reúnen todos los desarrollos teóricos. Si nos ponemos a categorizar y explicar el campo de las corrientes actuales de la didáctica, debemos tener en cuenta la influencia de los programas de investigación científica, especialmente la psicología. A partir de diversas didácticas especiales se deduce a la didáctica general. Las corrientes filosóficas del pensamiento didáctico se manifiestan en la lectura de textos actuales, donde dan un enfoque más general acerca de la disciplina, enfoques epistemológicos que influyen en los métodos de investigación que se utilizan en el desarrollo de la didáctica. No se puede evitar la importancia de una profunda producción de trabajos realizados en el marco de la filosofía analítica. Es imprescindible mencionar la importancia de los aportes de las diversas corrientes del pensamiento sociológico y de la ciencia política. El campo de la didáctica es reconocido y demarcado por las didactas, pero es un campo difícilmente reconocido por otras disciplinas. Es decir, cuando se habla de campo didáctico, la didáctica no es mencionada. Existe un claro debate acerca de si la didáctica existe como teoría de la enseñanza. Cuando hoy se habla de la ciencia de la cognición, encontramos que mencionan muchas ciencias, pero no se menciona la didáctica. Si se quería hallar una didáctica científica, había que buscarla en los libros de psicología educacional, en donde los límites entre la descripción y la explicación por un lado y la prescripción y la normativa por el otro no estaban determinados. Esto era una clara derivación, como es obvio, de un tipo de programa de investigación científica conductista o neoconductista, en el que el problema central es el conocimiento causal de la conducta. El saber cómo se origina, esto es, cómo se explica con sus causas, partiendo además del supuesto de que la base de la explicación se encuentra fundamentalmente en la estimulación externa. El aprendizaje, por lo tanto, depende de la enseñanza, y a la inversa, para enseñar será suficiente conocer cómo se producen los procesos de aprendizaje, recibidos a algunos tipos que pueden ser explicados en el marco de una teoría de la conducta observable. A partir de este marco, por lo tanto, no es necesario delimitar las fronteras de la disciplina para pasar legítimamente de la psicología de la didáctica. El tránsito es tan obligado que se hace invisible y la didáctica desaparece. Este fenómeno es constitutivo del propio paradigma. Por otra parte, aun para aquellas teorías donde no eran aquellos los supuestos de base, como la escuela de Gastelum o la teoría del campo de Kant-Lewin, la prescripción didáctica aparecía también como consecuencia directa y lógica de un modelo psicológico.
Cuando en este dominio, en consecuencia, las disciplinas afines y los conceptos más utilizados, nucleares en las teorías, se definen desde trabajos escritos y pensados en inglés, no es raro que resulte necesario definir qué es la didáctica. La problemática de la enseñanza es tratada, analizada y explicada consecuentemente desde la psicología del aprendizaje. La enseñanza como proceso diferenciado del aprendizaje se convierte en objeto propio de conocimiento de esta disciplina. En el desarrollo de las teorías didácticas encontramos que tienen importancia decisiva los trabajos hechos en microsociología, en antropología y en lingüística. Sin embargo, ellos toman el campo de la enseñanza y de hecho continúan tomándolo desde fuera de la didáctica. Comienzan a ocuparse de lo que sucede fundamentalmente en la escuela, se interesan por conocer el objeto enseñanza escolar. En tanto, es significativo desde un punto de vista sociológico o en particular porque es uno de los ámbitos de trabajo para los antropólogos que estudian instituciones con una nueva metodología de investigación. También algunos lingüistas encuentran allí la posibilidad de analizar procesos de aprendizaje de la lengua que en una situación de laboratorio se hubieran visto más distorsionados y dan por aceptado, por lo tanto, que es más natural trabajarlos en el campo, esto es la escuela, donde además, como objeto adicional, tienen oportunidad de investigar ese otro objeto importante de estudio, constituido por las interacciones lingüísticas entre docentes y alumnos. La didáctica es actualmente una disciplina en busca de su identidad. Esto lo dijo Alicia Camilloni en 1994. Esta es una cuestión que está lejos de ser irrelevante en el campo de las ciencias sociales. Probablemente el enfoque de mayor valor constructivo de la identidad de la didáctica resulte un producto de un estilo de construcción, del tipo de enunciados y del uso que se efectúe de los aportes de las distintas ciencias que se ocupan de uno de los objetos sociales sólidos y consistentes que son compartidos por varias ciencias diferentes. La didáctica se ocupa de algunos problemas que, nuevos o antiguos, son objetos propios y podríamos decir exclusivos de la didáctica, en los cuales, utilizando categorías, herramientas conceptuales y teorías provenientes de otros campos, se está realizando un trabajo sobre lo que pueden denominarse temas de objeto, con métodos que se van a estructurar y desarrollar en el campo específico de la didáctica. Entre ellos podemos mencionar, por ejemplo, los estudios sobre el pensamiento del profesor y los trabajos con teorías implícitas de los alumnos, los estudios sobre estrategias de enseñanza, las comparaciones de diseños alternativos de programación, los trabajos sobre evaluación de los aprendizajes y de la gestión institucional, y en todos los casos, la relación entre teoría y acción pedagógica, y entre la explicación y prescripción didáctica. Si bien se ha producido una ruptura conceptual entre los procesos de enseñanza y aprendizaje, se abandona también el lema pedagógico, el proceso de enseñanza-aprendizaje como objeto de conocimiento de la didáctica y como propósito de la acción educativa, que en su momento pudo ser muy significativo, pero a lo largo de las últimas décadas se ha convertido en un obstáculo por la comprensión, la explicación y la formulación de la normativa didáctica. Se parte ahora de la idea de que se trata de dos procesos claramente delimitados, diferentes y hasta contradictorios en muchos de los casos. La diferencia está en que la didáctica se está constituyendo como una disciplina, con un objeto que se puede definir de maneras distintas porque es polisémico. Nuestra disciplina es una teoría de la enseñanza, heredada y deudora de muchas otras disciplinas, pero el término didáctica tiene un significado mucho más fuerte como adjetivo atributo. Da cierto tipo de enseñanza que como disciplina una interpretación usual. Incluso en otros campos disciplinarios afines y de los cuales la didáctica debería ser una fuerte asociada, es como el caso de las ciencias de la cognición. De ellas toma teorías y conceptos en préstamo, pero para dichas ciencias la didáctica no constituye una fuerte productora de conocimientos. Y esto se da en cuanto a la representación social, la mayor frecuencia, también científica y acerca de la disciplina. Cuando en el campo de las ciencias de la cognición, al que la didáctica debería pertenecer de todo derecho, se habla de temas relacionados con una buena enseñanza, se dice que habría que crear una disciplina para tratar este tema.
olvidado que las disciplinas que terminan en ica, como la ética, la política o la técnica, son aquellas que tienen que ver con la poesis o con la praxis, pues son disciplinas de aplicación o de acción. Como sabemos y hemos conocido, la didáctica es heredera de otras disciplinas y siempre lo fue. Esto es una característica de la misma. Demuestra que se trata de un campo disciplinario que no se ha aislado del movimiento general de las ciencias de cada una de las épocas en que ha sido construido un discurso didáctico de relevancia teórica. Como por ejemplo, podemos ver el contacto con la psicología del buen sentido de Quintiliano, que elabora normas que transmiten al maestro la retórica que tiene que enseñar bien a su alumno. Desde el sentido científico, Aristóteles propone ver cómo se aprende dando importancia a los sentidos y tratando de determinar cuál es el papel de la razón en el aprendizaje. Por su parte, Platón, en su teoría, realiza una interpretación acerca de cómo el hombre aprende y qué es lo que puede aprender, cuáles son los límites de su aprendizaje. Estas cuestiones también son encontradas en el marco de la filosofía, la cual era la ciencia madre e intentaba resolver el problema de cómo alguien, otro ser humano, puede intervenir en el proceso de aprender. Pero en el momento actual, la didáctica enfrenta el problema de que las ciencias sociales se han desplegado de forma extraordinaria en relación con la tradición anterior, en dos sentidos. Por un lado, vemos la pulverización de los cambios y los objetos mirando de distintos puntos de vista y con distintas modalidades, y una cantidad de enfoques muy grande, con objetos que son construidos desde diferentes perspectivas, complicando así la percepción, interpretación y explicación de cada objeto social. Cuando el didacta se plantea la problemática de la enseñanza como tarea a realizar, debe encararla como un trabajo de intervención social, una acción que implica intervención. De ahí la carga de valor frente a la sociedad que la didáctica sobrelleva, lo que la obliga a no poder mirar de lejos, a no poder ignorar ninguno de los aportes de ninguna de las ciencias sociales, porque es una cuestión de responsabilidad activa. La didáctica habla del profesor, del maestro, de quien ejerce la profesión docente y transmite un conocimiento generado por los científicos, los tecnólogos y los artistas, y pueden actuar sin restricción y utilizar todos sus conocimientos para defender ciertos valores e intervenir en la acción social. Nuestra disciplina se propone como objetivo la intervención pedagógica. En este terreno vemos que la neutralidad puede ser una propuesta para el profesor, pero constituye ya una elección. Desde la didáctica se apunta a desarrollar un cierto tipo de intervención social. Las didácticas se ocupan de la enseñanza, tratando de responder a determinadas preguntas. ¿Qué enseñamos? ¿Cómo enseñamos? ¿Qué debemos enseñar? ¿Qué debe ser la escuela? Sabemos que hoy la escuela es un pilar fundamental en la construcción de la sociedad. Sabemos que los modos de producción propios de la escuela son importantes en la modalidad de construcción de la sociedad. Por esta razón es de suma importancia tratar de responder a estos interrogantes que se encuentran impregnados de valores y comprometidos con la ética. La didáctica sirve de apoyo a los aportes de todas las disciplinas del campo de lo social. Estas, al día de hoy, son más fáciles de amalgamar que en otras épocas. Algunos epistemólogos consideran que no solo las disciplinas, sino también las teorías dentro del dominio del conocimiento de una misma disciplina no pueden ser comparables entre sí. Con esto nos referimos a los principios de inconmensurabilidad de las teorías. Podemos observar que en el campo de lo social, en este momento se está produciendo, ya que no es la didáctica la que está recibiendo los aportes de distintas disciplinas. Este proceso suele realizarse por dos caminos. Uno es la adopción de las teorías importantes que marcan rumbo en el pensamiento y orientan en el trabajo a otras disciplinas. Existen corrientes de pensamiento, como por ejemplo el marxismo y el psicoanálisis, que han formado parte de distintas disciplinas. Podemos hallar enfoques psicoanalíticos en la psicología y en otras disciplinas, como por ejemplo en la filosofía. Este fenómeno se corresponde con situaciones paralelas en las que se utilizan como marco otras grandes teorías.
procesos de trasvasamiento de grandes teorías, las concepciones del mundo, de la acción humana, de los valores y del conocimiento tienen una posición privilegiada. Circulan entre todas las ciencias, de las ciencias naturales a las ciencias sociales y de las ciencias sociales a las ciencias naturales. La didáctica no puede dejarlas de lado ni transitar simplemente junto a ellas, en virtud de que son cuestiones que tienen que ver hoy con todas las tareas y con las perspectivas más grandes de todos los campos científicos. Aunque algunas están muy próximas a nuestros objetos específicos y otras son mucho más amplias y parecen todavía extrañas al pensamiento didáctico, seguramente habrán de operar como matices para el pensamiento filosófico y científico de los próximos años. Si la didáctica ha de ser solo una heredera de la crisis de otras disciplinas y una mera usuaria de sus teorías, habrá de depender de nuestra capacidad de reflexión e investigación y de producción teórica original e integradora de un discurso sobre y para la acción pedagógica que permita identificar a la didáctica con pleno derecho como dominio de conocimiento serio y riguroso. La didáctica es una teoría de la enseñanza heredera y deudora de muchas otras disciplinas. Su destino, empero, al ocuparse de la acción pedagógica es constituirse recíprocamente en oferente y dadora de teoría en el campo de la acción social y del conocimiento.